La CENTE acordó la reubicación del plantón que instalaron el pasado miércoles en el Zócalo capitalino para no caer en ninguna provocación con las decenas de miles de personas que participen en la Marea Rosa. En ese sentido, pedimos la apertura. Hoy, de nueva cuenta salieron a las calles de la Ciudad de México. Cerraron 2 carriles en Avenida Bucareli a la altura de Paseo de la Reforma. Tras manifestarse, después del mediodía poco a poco regresaron a su campamento en el Zócalo. Ayer se reunieron con el presidente López Obrador, a quien le entregaron un pliego petitorio, en el cual rechazan el incremento del 10% que anunció para los trabajadores de la educación. Piden que el aumento sea del 100%. El lunes tendrán una reunión con la secretaria de Gobernación, en la que se abordarán temas de justicia social, incluido el caso de represión en Nochistlán, Oaxaca. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Esta semana le reportamos el asesinato del exfuncionario de aduanas, Carlos Narváez, en pleno luz del día. Esto fue en la Ciudad de México. Narváez fue un poderoso funcionario aduanal durante el periodo de Horacio Duarte en el sistema aduanal e incluso fue propuesto para reemplazarlo. Finalmente ese puesto llegó, aunque solo por unos meses, Rafael Marín Mollinedo, pero Narváez siguió en aduanas hasta que fue controlada por la Marina y fue cuando renunció. Con el asesinato de Narváez resurgieron las versiones de que esa muerte está relacionada con otra ocurrida hace 2 años, la de Sergio Carmona, apodado el Rey del Huachicol, asesinado en San Pedro Garza García, luego de una historia en la que se entremezclan la corrupción, el crimen, los lazos con el poder. Son los últimos instantes de Carlos Narváez Romero, de 44 años. Asesinado la mañana del pasado 13 de mayo en la calle Lago Iseo de la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México. Ocurrió cuando el empresario regresaba en un monopatín eléctrico tras dejar a su hijo en la escuela. 2 hombres que lo esperaban cerca de la banqueta le dispararon en 2 ocasiones y después huyeron. Narváez Romero era originario de Tabasco y desde hace 10 años su trabajo estaba relacionado con el tema de las aduanas. Era muy cercano al Grupo Tabasco de Javier May, uno de los de mayor relevancia dentro de la 4T. Incluso en 2022, Narváez Romero se perfilaba para ocupar el cargo como titular de la Agencia Nacional de Aduana en sustitución de Horacio Duarte, funcionario vinculado a otro grupo, el de Texcoco, quien ahora se desempeña como secretario de Gobierno del Estado de México. Al final, el nombramiento de Narváez no se concretó y en su lugar fue designado Rafael Marín Mollinedo, quien estuvo al frente de la Agencia Nacional de Aduanas hasta junio del año pasado, debido a que fue nombrado embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio. Hoy, el área es encabezada por el general retirado André George Foulon Van Lissum. En 2004, Narváez Romero se desempeñó como encargado de Garita, desde donde fue escalando puestos hasta que en 2022 fue nombrado director general adjunto y director de procedimientos aduaneros en la Agencia Nacional de Aduanas, cargos que ocupó hasta 2023. Sus padres trabajaron directamente con el actual presidente y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Según reportes periodísticos, Narváez Romero tuvo relación con otro empresario, Sergio Carmona, asesinado en San Pedro Garza, Nuevo León, el 22 de noviembre de 2021. En esa época fue nombrado administrador del sistema de agua y alcantarillado de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. La importancia de Carmona iba más allá de la administración pública. Partidos de oposición presentaron varias denuncias en su contra por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera investigaba a Sergio Carmona y a sus empresas por lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos. El llamado Rey del Huachicol tenía vínculos con la clase política de Tamaulipas, a quienes financió campañas políticas en 2021 en 11 estados, a cambio de obtener contratos millonarios, según la investigación de agencias de seguridad de Estados Unidos. Todo personal dio seguimiento al caso. Este hombre, Sergio Carmona, participó, estaba acusado de
intervenir en muchas campañas electorales, en el pasado y ahora. Su hermano, Julio Carmona, el hermano de Sergio, cuando inició esta administración fue designado titular de la aduana de Reynosa. Estuvo ahí algunos meses, hubo una cadena de acusaciones de actos de corrupción, y en cuanto su hermano Sergio fue detenido, se entregó a las autoridades de Estados Unidos como testigo protegido. El portal Código Magenta indica que el contenido del teléfono de Carmona, al cual tuvo acceso, revela conversaciones de WhatsApp, videos, documentos bancarios, contratos y bitácoras de vuelo que exhiben los supuestos vínculos que existían entre el empresario y la clase política. El reportaje exhibe el entramado entre servidores públicos, el huachicol y el crimen organizado, no solo en Tamaulipas, sino a nivel nacional. Carmona era muy cercano a través de su hermano Julio al primer director de aduanas en esta administración federal, Ricardo Peralta, que luego fue subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Cuando Peralta fue director de aduanas, designó a Julio Carmona como director de la aduana de Nuevo Laredo, donde presuntamente hubo irregularidades, incluyendo el desvío de fondos y actos de corrupción. Días después del asesinato de su hermano Sergio, Julio Carmona se entregó a las autoridades de Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y a veces nos preguntamos cómo funciona la justicia y se suele responsabilizar a los jueces. Pero le voy a contar una historia muy triste. Un hombre entra a robar un negocio en Sinaloa, apuñala a 2 mujeres en ese lugar y lo logran detener en flagrancia. Va ante un juez y en 36 horas es liberado. Es muy fácil responsabilizar al juez en casos como este, pero lo que sucedió es que el Ministerio Público solo consignó que este hombre había entrado con la intención de robar. Ni siquiera se dijo que había robado y olvidó decir que habían apuñalado a estas 2 mujeres. No sabemos si fue incompetencia o corrupción, pero este sujeto quedó en libertad. Así ocurren en demasiadas ocasiones este tipo de casos y por eso crece la impunidad. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Es Juan David N., el hombre identificado como agresor de Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición Va por la Ciudad de México a la alcaldía de Cuauhtémoc. David fue detenido en Ecatepec, Estado de México, tras un operativo. En el inmueble donde se realizó la detención, encontraron los cascos que portaban el día de los hechos, así como la camioneta y motocicleta. Una de las diligencias se ejecutó en un inmueble ubicado en la colonia Ejército del Trabajo del municipio de Ecatepec de Morelos, donde fue detenido Juan David N., identificado como la persona que probablemente accionó el arma de fuego contra la camioneta de la candidata. Además, David tenía la sudadera que usó el día del ataque. Este hecho ocurrió el pasado 11 de mayo en la colonia Peralvillo. Realizó 5 detonaciones dirigidas a la parte trasera de la camioneta, misma que permanecía estacionada unos metros adelante. Luego de realizar los disparos a la camioneta de la candidata, el agresor huyó junto con su cómplice por circuito interior, Río Consulado, y llegaron a la colonia Pensador Mexicano en la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí abandonaron otro vehículo y continuaron a pie hasta la estación Oceanía del metro. Presuntamente, David recibió 60,000 pesos a cambio de atacar a la candidata, que era para darle un susto. El detenido posiblemente habría recibido una cantidad de dinero a cambio de disparar en contra de la camioneta. La candidata aseguró que su abogado no tiene acceso a la carpeta de investigación. Vine yo como víctima a ejercer mi derecho, a ver mi carpeta de investigación, a enterarme de lo que está sucediendo. Les pido que me digan dónde está la carpeta para dirigirme al lugar. Está en el Estado de México. ¿Ok? Increíble que muevan una carpeta de investigación de donde sucedieron los hechos a otro estado. Esta
Esta agresión se suma a las 238 que tiene registradas la organización Laboratorio Electoral, en el que documenta que la violencia política escaló a poco más de 2 semanas de que se lleven a cabo las elecciones. Los asesinatos en contra de candidatos ya superan los 31 casos. El más reciente sucedió este jueves 16 de mayo. La víctima fue Lucero López Maza, candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco. Fue emboscada luego de concluir un evento en la comunidad La Independencia. Sujetos armados la atacaron cuando salía de la localidad rumbo a la cabecera municipal de La Concordia. Otros 3 hombres y 2 mujeres también fueron asesinados por la candidata. El caso fue abordado por el presidente López Obrador, quien estuvo en Chiapas. La Secretaría de la Defensa está actuando, se está reforzando la vigilancia, lo vamos a seguir haciendo. Les diría yo que en materia de seguridad en Chiapas, eso es lo que más me preocupa. Días antes, el obispo de San Cristóbal de las Casas habló de esta violencia electoral. Consideramos que en algunas regiones del estado que están siendo afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para que las elecciones se lleven a cabo en dichos lugares. Chiapas es uno de los estados que está en medio de las disputas entre grupos criminales y que buscan cargos locales para expandir su dominio. La violencia política también se reporta en Guerrero, donde confirmaron que los 2 cuerpos hallados en la colonia Alianza Popular en Acapulco corresponde al candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Aníbal Zúñiga Cortés, y a su esposa Rubí Bravo Solís. Sus restos estaban en la batea de una camioneta. Mediante un comunicado, el comité directo del PRI condenó el ataque y pidió que el caso no quede impune. Además de Guerrero, otras entidades donde ha incrementado la violencia política son Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y el Estado de México. Y Estados Unidos ha puesto aranceles de 100% a muchos productos chinos, incluyendo automóviles eléctricos, en un momento en que están llegando miles de automóviles chinos precisamente a México y se espera que se instalen plantas en nuestro país. También hay aranceles para el acero y para el aluminio que viene de ese país, temas en el que también está involucrado México. Estados Unidos endureció su relación comercial con China. Esta semana anunció un drástico aumento en los aranceles a las importaciones del gigante asiático en vehículos eléctricos y otros productos considerados vitales para el futuro económico y la seguridad nacional de Estados Unidos. La representante comercial estadounidense Katherine Tai informó que en los automóviles eléctricos pasarán del 25 al 100% de arancel a partir de este año. Las tarifas a las importaciones chinas representan un valor de $18,000 millones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha resultado todavía más proteccionista que su predecesor. En estos últimos días hemos visto cómo el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto una serie de nuevos aranceles punitivos para los productos manufacturados en China. La medida forma parte de una revisión más amplia a las políticas arancelarias. China heavily subsidized all these products, pushing Chinese companies to produce far more than the rest of the world can absorb, and then dumping the excess products onto the market at unfairly low prices, driving other manufacturers around the world out of business. Los nuevos gravámenes apuntan a sectores estratégicos como la energía limpia, la alta tecnología y los suministros médicos. No nada más es eso, son vehículos eléctricos, todo lo que tiene que ver con semiconductores, con chips, paneles solares, toda esta inundación que dice Estados Unidos está haciendo China a otras partes del mundo de productos electrónicos y tal, no se vale. Estados Unidos tendrá que proteger a su industria, así lo dice el presidente Joe Biden, y por lo pronto, bueno, pues pone estos aranceles. La administración Biden pretende reducir la dependencia a las importaciones chinas en componentes esenciales. Esto, para empezar, le hace un daño enorme a los consumidores estadounidenses porque los obliga a pagar más dinero por productos que son de igual calidad o incluso de calidad superior a los que se fabrican en los Estados Unidos.
conocer los detalles, China lamentó la decisión del gobierno de Biden y prometió tomar medidas. Además, calificó el aumento de los aranceles como una manipulación política, debido a que la decisión se produce antes de las elecciones en Estados Unidos este año. ¿Qué papel juega México en esta guerra comercial? Especialistas consideran que la escalada en el conflicto comercial es también una señal a México para advertir que la inversión china no debe entrar al país. Lo anterior ante una posible triangulación de bienes chinos, utilizando a México como trampolín para entrar al mercado estadounidense. México también podría ser visto como un puente de empresas chinas que quieran llegar a México, invertir aquí en plantas y exportar a Estados Unidos. Y esto no lo va a tolerar ni Joe Biden ni eventualmente si gana la presidencia Donald Trump. Si bien Washington está en contra de que China utilice a México para entrar a la Unión Americana, tampoco puede bloquear la inversión extranjera porque sería violatorio al Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, estas medidas comerciales representan una oportunidad para incrementar las exportaciones de México. Que México, si sabe aprovechar este castigo de Estados Unidos a China, podrá potenciar aún más el nearshoring, esta relocalización de las empresas y aprovechar que van a llegar muchas empresas más a México para sacar esa producción de China y desde aquí producir para vender y exportar a los Estados Unidos. México tiene ventajas comparativas al ser el primer socio comercial de Estados Unidos por la vecindad de ambos países y por contar con un tratado de libre comercio junto con Canadá. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, este es un tema delicadísimo para México, porque en Estados Unidos, en torno no solamente a las políticas que está siguiendo el gobierno de Joe Biden respecto a China, sino en torno a los debates sobre el Tratado de Libre Comercio, hay muchos puntos, muchos capítulos donde se dice que México se está aprovechando de esta situación, sobre todo en autos. Se importan autos de China y de aquí se exportan a los Estados Unidos aprovechando los aranceles cero. Ahora tendrán 100% de arancel, pero lo mismo ocurre con muchos otros productos, sobre todo con el acero y el aluminio. Se envía acero, se envía aluminio de China, aquí se lo etiqueta como si fuera mexicano y se lo envía a Estados Unidos. El problema es que estamos exportando más acero y más aluminio del que producimos y eso ha provocado una situación muy crítica en términos comerciales con los Estados Unidos. Súmele usted a eso el tema que no es en absoluto menor, el tema del fentanilo, de la exportación de México hacia Estados Unidos de fentanilo ilegal que lleva provocando ya desde hace varios años unos 100,000 muertos al año por sobredosis, Viviana. Así está la dinámica entre México y Estados Unidos. Está en un momento delicadísimo. Por supuesto, complicadísimo. Y bueno, este domingo será el tercer y el último debate presidencial. Y el mismo domingo, en la mañana, está convocada una manifestación masiva en el Zócalo que se está llamando la Marea Rosa, la Marcha de la Marea Rosa. Y esta vez será en apoyo de Xóchitl Gálvez y de Santiago Tahuada. Las candidatas y candidato a la presidencia de la República afinan sus propuestas y estrategias para su tercer y último debate. La cita es este domingo a las 8 de la noche. La sede del encuentro es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para este ejercicio democrático habrá cambios. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral establecieron que el orden de participación comenzará con Jorge Álvarez Maínez, seguido de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Sufre algunas modificaciones a solicitud, petición expresa de todas las representantes, de todos los que representan las candidaturas presidenciales, así de manera unánime. Ante la insistencia de los partidos políticos, el INE acordó eliminar preguntas directas como estaba acordado. De acuerdo con el formato originalmente planteado, se tenía programado un cara a cara para un diálogo directo entre Sheinbaum, Gálvez y Maínez. En su lugar, se acordó que cada candidatura envíe 15 preguntas a la moderación, 5 por cada tema, y que elijan una de cada aspirante presidencial. Los temas para los primeros 3 bloques del debate son política social, inseguridad y crimen organizado, inmigración y política exterior. El tema para el cuarto segmento es democracia, pluralismo y división de poderes. Y mientras sigue la guerra de declaraciones en eventos de campaña y líderes partidistas prometen renuncias a cambio de declinaciones a favor del llamado voto útil, todo está listo para la movilización de la llamada Marea Rosa.
Esta manifestación se llevará a cabo horas antes del tercer debate presidencial en la recién remodelada plancha del Zócalo capitalino. Los organizadores abiertamente han dicho que en el evento se apoyará a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, y a Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México. Ante la petición para que permanezca izada la bandera nacional el domingo, durante la manifestación, el presidente López Obrador accedió y pidió respeto al símbolo patrio. Hay libertades. No hay ningún problema. Que todo el mundo se manifieste. Mi voto no se toca. Mi voto no se toca. Hay que recordar que las movilizaciones organizadas por agrupaciones ciudadanas que conforman el movimiento surgieron en 2023 en defensa del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además del Zócalo de la Ciudad de México, los organizadores indicaron que habrá manifestaciones en 100 ciudades mexicanas y extranjeras. En contraparte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió al Instituto Nacional Electoral incluir en los gastos de campaña de Xóchitl Gálvez las marchas de la Marea Rosa. Tienen que fiscalizarlo y tienen que cargárselo porque no es ciudadano. Pero no solo eso, al quitarse la máscara, tienen que registrarse como actos anticipados de campaña. Morena también pidió al órgano electoral dejar de usar el color rosa como su distintivo, ya que se está utilizando para apoyar a la oposición. Las campañas concluirán el miércoles 29 de mayo. A partir de ese día, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña. ¡Presidenta! 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 De propaganda o de proselitismo electoral. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, además de ver aquí en ADN 40 el predebate el domingo a las 7 de la noche, el debate a las 8 de la noche y el postdebate, terminando el propio debate, ha ido de las 9:30 de la noche. Todo eso el próximo domingo. Vea una gran serie, se llama Franklin, está protagonizada por Michael Douglas. Es la historia de las negociaciones de Benjamin Franklin en París para buscar el apoyo de Francia a la guerra de liberación. Ya se había declarado la independencia de lo que eran los Estados Unidos, pero seguían en guerra con Gran Bretaña, y es toda una historia de negociaciones tripartitas con Gran Bretaña, con Francia. Es una serie muy buena, con una recreación de época que es sencillamente excepcional, y es muy interesante toda la trama política, incluyendo las enormes diferencias entre los dos enviados, Benjamin Franklin y John Adams, que eran dos personajes centrales con posiciones totalmente opuestas en la política de los Estados Unidos, y todas las intrigas de la época. Es una serie que a mí, la verdad, me encantó, me gustó muchísimo. ¿Qué oír? El nuevo disco de ese gran pianista que Brad Mehldau, se llama After Bach 2, y Mehldau recrea a Bach, a Johann Sebastian Bach, de una forma increíble, con un acento ligado al jazz, aunque evidentemente no es un disco de jazz, es un disco de un solista, de un pianista de música clásica tocando a Bach, y eso le otorga al disco un tono excepcional. Realmente es de lo mejor que podrá escuchar en mucho tiempo, por el que yo considero el mejor pianista de la actualidad, es mi opinión, el mejor pianista de la actualidad. ¿Qué leer? Es un libro de un filósofo, pero no se asuste, no se lee como filosofía. Es entretenido, polémico, muy incisivo. Se trata del más reciente libro de Slavoj Žižek, uno de los filósofos más interesantes y heterodoxos de la actualidad. El libro se llama Demasiado tarde para despertar y habla de todo, pero de todo, de la guerra de Ucrania, la manipulación del lenguaje, de Putin, el leninismo y los sueños de la Rusia imperial, de los pacifistas ingenuos y muchas veces cínicos, del ascenso de los populismos, la situación en Palestina y los dobles raseros
que tienen muchos intelectuales, El calentamiento global, la cultura woke y sus derivaciones. Es un libro crítico, políticamente incorrecto, pero me parece sencillamente espléndido y es muy fácil de leer, muy controvertido y va realmente al fondo de los problemas. Es un gran filósofo y este es un gran libro. Bueno, Jorge, ahí están tus recomendaciones. Yo también le recuerdo que este domingo hay debate, el tercero y último debate presidencial antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Va a haber un previo al debate aquí en la transmisión especial de ADN 40. Puede ver el debate aquí en ADN 40 y después Sala de Guerra. Nosotros ya nos vamos, que tenga un gran fin de semana. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Ahí puede consultar todos los contenidos especiales de Todo Personal y tenemos una cita muy puntual, por supuesto, el lunes, que sin lugar a dudas después de este fin de semana va a haber mucha información, ¿no, Jorge? Bonita noche. Por supuesto, va a haber muchísima información. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.